esta noche, Señor, pedimos que nos calmes el corazón y nos des de tu espíritu para poder captar la enseñanza de hoy día. Quita cualquier distracción, Señor, cualquier obstáculo, y enseña a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 de capítulo 2 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí es donde vamos a estudiar hasta este punto hoy en esta noche. En versículo 1 dice, por tanto es necesario. Y la palabra por tanto, cuando vemos la palabra por tanto en la Biblia, necesitamos hacer la pregunta, ¿por qué está la palabra por tanto allí? Y entendemos que está ahí por lo que fue dicho antes. Necesitamos considerar lo que fue dicho en capítulo 1 para poder captar y entender lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 2 en adelante. Entonces, siempre cuando vemos por tanto, necesitamos hacer la pregunta, ¿por qué está ahí por tanto? Porque es un fuente para llevarnos a donde hemos estado, lo que hemos aprendido, a lo que viene después. Dice, por tanto, en versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Quiero llamarles la atención a la palabra es necesario. La palabra necesario nos explica nuestro deber y es una palabra de advertencia como para protegernos la vida. En otras palabras, está señalando que un peligro. Hay un peligro aquí, hay un peligro adelante, y han sido avisados, deben de poner atención. Aquí, señores, es lo que vamos a ver. Vamos a ver en este texto es uno de 5 advertencias que aparecen en el libro de Hebreos. Es la primera advertencia que se encuentra aquí en Hebreos, la primera entre 5. ¿Y qué dice la advertencia? Se ve claramente aquí en versículo 1. Por tanto, por lo que fue dicho antes, ¿y qué fue dicho antes? Que Jesús es superior a los profetas y Jesús es superior a los ángeles. Y todo lo que dijo Dios en cuanto a su Hijo. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, la advertencia número 1, estamos hablando de un desliz. Un desliz. La primera advertencia entre los 5 son el desliz, lo que podría pasar a nosotros. La palabra desliz es una palabra que es un término náutico, viene del mar, de los buques, de los barcos, de las ondas del mar. Lo que sucede muchas veces es que en poner la ancla y no estaba firmemente plantada en la arena o entre las rocas, había un desliz, un alejamiento de su sitio
cuando el barco fue llevado por el mareo. Y la marea, perdón. Y tengo una historia que escuché recién de un pastor que había llevado su auto a la playa y había un guardián ahí, una persona para proteger a todos los que estaban jugando en el agua. Le pidió el favor de cuidar las llaves de su carro y le entregó al guardián las llaves. Y él estaba ahí en el edificio, ahí viendo a todos los que estaban corriendo tablas. Y 2, 3 horas después, el pastor que estaba corriendo tablas, ya termina, lleva su tabla a la choza, a la casa, donde estaba el guardián, y le pidió las llaves. Y el guardián dice: ¿me diste tus llaves? Dice: sí, te di las llaves hace 3 horas. El guardián empezó a buscar en todas partes, vio en la casa, buscó en todas partes y no encontró las llaves. Y dice: no me acuerdo que me habías dado las llaves. Sí, te las di hace 3 horas. Dice: no me acuerdo y no las encuentro, no sé qué hacer. Y mi amigo el pastor pensó: bueno, este tipo había robado el carro, porque cuando vio en la playa de estacionamiento no había carro ahí no estaba su carro, y pensó que regaló su carro a otra persona. Pero después levantó el rostro y vio más allá y se dio cuenta que estaba hablando con el guardián equivocado. Estaba hablando con otra persona en otra casa muy parecida. En verdad, lo que había pasado es que había un desliz en su vida. Estaba mucho más allá, pero la marea le había llevado más bajo en la costa y por eso perdió su carro. Cuando caminó, encontró él que tenía las llaves y ahí estaba su carro también. No percibió pues el alejamiento de lo que era su lugar donde estaba su carro antes. Y nos puede pasar a nosotros en la misma forma. No nos damos cuenta, pero hay un desliz en nuestras vidas, hay un alejamiento en nuestras vidas y casi no lo percibimos. Es como el barco, parece que todo está bien, pero poco a poco está acercándose a la playa y pronto va a experimentar un fracaso. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús escribe a una iglesia que tiene un desliz. Y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, donde dice Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Como iglesia has hecho mucho. Dice: pero tengo contra ti que has tenido un desliz, has alejado de tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, un desliz podría pasar a un individuo o puede pasar a una iglesia también. Y aquí vemos en el libro de Apocalipsis una iglesia sana, una iglesia que estaba haciendo muchas buenas obras, mucho trabajo, guardaban la doctrina y podían distinguir entre los falsos maestros y los buenos maestros. Una iglesia que recibió buenos comentarios, pero el comentario que recibieron del Señor Jesús era una como calificación de reprobación. Fracasaron, fallaron en su comisión, habían dejado su primer amor. Y lo podría pasar a nosotros, a nuestras iglesias también.
Necesitamos tener mucho cuidado. Por eso el autor dice, atención, advertencia, dice peligro más adelante. Necesitan poner atención y no permitir un desliz en nuestras vidas. Podría suceder. Lo he experimentado en mi vida y tal vez tú has experimentado lo mismo también. Hace tiempo estabas bien con el Señor, con hambre de leer su palabra, asistir a la iglesia, pero a poquitos ya no sientes el mismo fervor, no sientes el mismo, la misma energía, no tienes el deseo de estar con los hermanos, de leer la palabra, de pasar tiempo con el Señor en oración. Y lo que sucede es que estamos experimentando un desliz en nuestras vidas. El autor de Hebreos está diciendo, atención, advertencia, peligro más adelante, escucha lo que han recibido, pon atención porque es muy importante. ¿Por qué tenemos o por qué experimentamos deslices en nuestras vidas? Hay 4 razones por qué nos alejamos del Señor en nuestros corazones sin saber. Y una de las razones es las preocupaciones del mundo. Las preocupaciones del mundo. En el libro de Marcos, en capítulo 4, Jesucristo nos explica acerca de un sembrador, la parábola del sembrador, el que esparció semillas en diferentes sitios, en diferentes lugares. Una semilla se cayó entre pedregales, otros entre mala hierba, otros en el camino donde los pájaros vinieron para comer la semilla, y otra semilla que se cayó en buena tierra. Y aquí Jesús en versículo 14 de Marcos 4 explica la parábola a nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100%. Entonces nosotros en nuestros corazones hemos recibido la semilla de la palabra de Dios también. Y necesitamos ver cómo es nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón endurecido donde no puede entrar y caer ahí la semilla del Evangelio? ¿O tenemos un corazón que es una tierra fértil, una tierra que recibe y puede crecer la palabra de Dios en nuestras vidas y dar su fruto? Miran, era el que sembró semilla entre la mala hierba, que no produjo fruto porque la mala hierba eran las preocupaciones del mundo, el afán de la vida, la persecución. Y cuando esa persona experimenta esas cosas, no ve el crecimiento del Evangelio en sus vidas. Entonces, el mundo y sus preocupaciones nos pueden causar un desliz en nuestras vidas. Número 1, el mundo y las preocupaciones del mundo. Número 2, la madurez y el tiempo. Cuando recién encontramos a Jesús, cuando recién entregamos nuestras vidas con Él, hay una emoción, hay un amor, hay algo muy especial.
Y eso se llama el periodo de la luna de miel con el Señor, cuando todos estamos enamorados de Él. Pero lo que sucede en las vidas de muchos creyentes es lo que sucede también en el matrimonio. Tienes tu esposo, tienes a tu esposa, y pasan tiempo y pasan años y tal vez no sienten el mismo amor, no sienten tal vez nada en su relación con esa persona, y ya no están comunicando tanto, ya no están disfrutando sus citas amorosas como antes, ya no están saliendo a tomar café juntos, no están disfrutando el matrimonio, y empieza a estancar. Y podría pasar eso a nosotros con el Señor Jesucristo también, si no mantenemos nosotros un fuego en nuestros corazones. Podría pasar en nuestros matrimonios también. Tiempo y madurez nos puede causar un desliz en nuestras vidas. Necesitamos tener mucho cuidado y siempre estar de rodillas, siempre estar delante del Señor, recibiendo de Él comida fresca, una relación íntima con Él, una relación que no está enfriándose. La tercera cosa que puede causar un desliz en tu vida es un horario saturado. Un horario que no te permite pasar tiempo en oración con el Señor, un tiempo que te limita en tu estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando te encuentras demasiado ocupado, hay un peligro ahí también, porque estás al punto tal vez de experimentar un desliz en tu relación con el Señor. Me acuerdo de Josué. El Señor le dijo a Josué: medita en este libro de día y noche, y todo te va a salir muy bien. Todo lo que haces va a salir perfectamente bien. Y cuando vemos a la vida de Josué, era un hombre sumamente ocupado. Tenía a su cargo millones de personas. Estaba peleando guerras, estaba conquistando la tierra. Era un hombre muy ocupado, mucho más ocupado que yo. Pero veo que era un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque pasó tiempo en la palabra de Dios de día y de noche. No permitió que sus quehaceres, sus responsabilidades le quitaran, le robaran de este tiempo tan precioso en la palabra, en meditación, en relación con el Señor Jesucristo. Necesitamos guardar este tiempo también. Si muchas veces hablamos con la gente, ¿estás pasando tiempo con el Señor? ¿Estás leyendo la Biblia? Y ellos dicen: no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Y siempre quiero decir a la gente, si estás tan ocupado, estás demasiado ocupado. Necesitas quitar algunas cosas de tu vida. Por ejemplo, la televisión, el periódico, las novelas, no sé, cualquier cosa que te está robando tiempo con el Señor. Porque ¿cuál es lo más importante en nuestras vidas? Es conocer a Dios y disfrutar nuestra relación con Él. Y como dice Linda, es un pretexto que la gente pone en no tener tiempo para asistir a la iglesia, no tener tiempo para leer la palabra del Señor. Y podría pasar a los cristianos también. Algo que quiero que vean es que el autor del libro de Hebreos estaba escribiendo a los no creyentes, a los creyentes. Entonces, las advertencias, si lo quieren apuntar para una tarea más adelante de las advertencias, el libro de Hebreos es escrito a los cristianos, como el libro de la carta que escribió Jesucristo a los de Éfeso. Él estaba escribiendo a los cristianos, y en ambas cartas, en los dos libros, eran exhortaciones, eran palabras de advertencia para los cristianos, para la iglesia. Pues los cristianos necesitamos ser exhortados, necesitamos arrepentirnos muchas veces también, siempre manteniendo esa humildad en nuestras vidas. Número 4,
Las preocupaciones del mundo nos pueden alejar de Dios, la madurez y el tiempo también nos pueden hacer alejar del Señor. No es tan fresca nuestra relación con el Señor. Un horario saturado, no hay tiempo pues para leer la palabra de Dios como antes, y también la familiaridad. Ya he leído el libro de Hebreos, ya lo conozco, ya no me llama la atención, ya descubrí todas sus verdades, ya no me interesa. Y empezamos a leer otras cosas o estudiar otros temas y no estamos meditando en la palabra del Señor. Puede pasar a nosotros también. Sucede a muchos creyentes. Dejan de leer la Biblia porque ya están aburridos con lo que dice la palabra del Señor. Pero en verdad es imposible porque este libro es un libro vivo. Y cada día, cada vez que lo leemos es diferente. Tiene diferente aplicación, diferente sentido para nuestras vidas. Necesitamos descubrir otra vez esa pasión y amor para leer y estudiar la palabra del Señor. Si no sientes eso, pídele a Dios que aviva el fuego de tu corazón para que vuelvas a apreciar y disfrutar la palabra de Dios como antes. Podría pasar a nosotros también la familiaridad. Entonces, el desliz puede suceder en nuestras vidas si no ponemos atención. Por eso el autor dice advertencia, peligro, es necesario volver a escuchar las mismas cosas que antes. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quiero que vean aquí por favor, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, vamos a ver un contraste en versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quiero que vean, por favor, en versículo 2 está hablando de un trato que escribieron los ángeles. Y aquí en versículo 3 estamos viendo un trato que fue escrito por el Señor Jesucristo. Hay un contraste y obviamente el autor está diciendo lo que nos dieron los ángeles era importante, pero mucho mayor, mucho mejor, mucho superior es lo que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. ¿Pueden ver la comparación? ¿Pueden ver cómo Jesús es mayor y su palabra tiene más peso, más valor todavía que lo que nos ha dado los ángeles? Lo he mencionado antes y se encuentra en Hechos capítulo 7, la historia de cuando los ángeles bajaron del cielo y le entregaron a Moisés los 10 mandamientos y la ley. Y los judíos admiraban a los ángeles porque fueron los instrumentos escogidos por Dios para entregarle a la nación de los judíos el mensaje de Dios. Los ángeles. Adoramos a los ángeles. Los ángeles son importantes, es lo que decían los judíos. Pero aquí el autor de Hebreos está diciendo, mucho más importante es todavía la palabra que fue anunciada primeramente por el Señor. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es mucho mayor. Entonces vemos también un contraste entre la ley y el antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley de Moisés y la ley que Dios pone en nuestros corazones. Vemos que la palabra de Jesús es mejor, es superior, es lo máximo. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Quiero que vean lo que está diciendo el autor de Hebreos. María Luisa, ¿cómo escaparemos? Está haciendo una pregunta, te está planteando la pregunta, ¿hay una posibilidad de escapar?
Y si está diciendo cómo escaparemos, nos está dejando saber de la urgencia de sus palabras, de que hay un riesgo para el creyente. Hay una posibilidad, está diciendo, de apartarse de la fe si no meditamos y ponemos atención en lo que fue dicho antes por el Señor. No sé si lo he dicho bien, ¿sí? Hay una gran advertencia aquí para los creyentes de que uno puede apartarse del Señor. Hay una doctrina hoy día, hay un trato teológico. ¿Puede uno perder la salvación? ¿Puede una persona que ya conoció al Señor Jesucristo optar en su corazón, darle vuelta y ya no seguir con el Señor Jesucristo? Es una... Y desde que fue escrito este libro, los hombres lo han discutido y lo han debatido y lo han conversado, y hasta la fecha no tenemos nosotros una concreta respuesta del tema. Hay una línea y hay dos campos, y todos los cristianos o se caen sobre un campo o el otro campo. Entonces es un tema que vamos a estudiar bastante aquí en el libro de Hebreos, porque 5 veces el autor nos está advirtiendo de un desliz que nos puede alejar de Dios y nos puede alejar al punto que perdimos nosotros la salvación. Es la pregunta. Y es la tarea que ustedes van a tener también en su reporte de investigación. ¿Podemos llegar a esto? Yo quiero decirles lo que dice la palabra de Dios. Hay una advertencia para el creyente. Necesitamos poner atención, necesitamos escuchar. Si estamos descansando en una tradición o una teología que no está bien, necesitamos despertarnos de este sueño y poner atención a lo que dice la palabra del Señor. ¿Les puedo dar un ejemplo? Hay cristianos que enseñan que una vez que eres salvo para siempre. No hay nada que tú puedes hacer para alejarte de Dios. Y es lo que enseñamos en Calvary Chapel, que cualquier error o pecado que tú haces, si te arrepientas, Dios te puede restaurar. Se llama la doctrina de la gracia. Dios nos ha salvado y estamos seguros en Él, estamos seguros en sus manos. Él nunca nos va a dejar. Hay otra enseñanza en la iglesia hoy día que dice, mira, hay una responsabilidad que tenemos como creyentes. Necesitamos mantener nuestra salvación, porque si nosotros no cuidamos nuestra salvación, podemos alejarnos de Dios al punto de ya no caminar más con Él y arriesgar no estar en el cielo con Él para siempre. Los que enseñan de este lado ponen mucha énfasis en la fuerza humana, ponen mucha énfasis en que uno tiene que mantener su salvación. Casi son salvos, y en algunas iglesias la gente es salva por sus obras, porque ellos han podido mantener su salvación. No sé si me explico. ¿Sí? Hay dos ramas, hay dos postulaciones, hay dos enseñanzas que se oponen, y necesitamos romper esquemas, necesitamos hacer una investigación para ver cuál es la correcta, cuál posición es la correcta, cuál es bíblica, o si ambas posiciones son bíblicas. ¿Podría ser? Bueno, es la pregunta que vamos a estudiar al fondo en las semanas que siguen. Pero parece desde aquí que el Señor nos está advirtiendo, diciendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Son palabras para despertarte, ¿no?
te despierta la pregunta, el deseo de el deseo de buscar la respuesta. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquí estamos hablando de una salvación tan grande. Vamos a hablar acerca de esa salvación tan grande y vamos a ver sus elementos. Número 1, la salvación viene de un gran Salvador. Nuestra gran salvación viene por un gran Salvador. Mira que dice el autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que traspasó los cielos, estaba en el cielo y su Padre le envió a la tierra para restaurarnos a Él, porque habíamos, por nuestros pecados, roto la comunicación entre Dios y nosotros. Entonces, Jesucristo tenía que venir. Quiero que vean cuán grande es nuestra salvación, porque Dios se hizo hombre y vino hasta la tierra para rescatarnos a nosotros de nuestra situación. Mira lo lindo que es Dios. Te admira tanto, Lucho, que salió desde la perfección, el cielo, la gloria, y vino a la tierra, un mundo inmundo, para buscarte y salvarte. Entonces tenemos una gran Salvador que nos ha venido a buscar, a pescar, a rescatar de este mundo. Número 2, era una gran salvación porque le costó mucho, era un gran costo, el gran precio que Él pagó. Quiero leerles el escenario de la cruz en Mateo 27, lo que sucedió antes de su muerte. Dice en versículo 28 de Mateo 27, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ustedes ya tienen en la cabeza esa imagen de lo que sucedió en la pasión del Señor Jesucristo. Golpeado, había sufrido tanto, dio su vida por nosotros y era una muerte horrible lo que experimentó Jesús por nosotros. Nos dice en el Antiguo Testamento que arrancaban sus barbas. No sé si tus hijos te han hecho eso. Bueno, ustedes mujeres no, pero me han jalado las barbas mis hijos cuando eran chiquitos y cómo duele. Tú sientes cuando te jalan el pelo, cómo duele, cómo sufres, ¿no? Le desnudaron al Señor Jesucristo también. Quitaron sus ropas para humillarle y el reproche, la vergüenza que él experimentó, lo emocional, lo que él tenía que pasar cuando le quitaron la ropa. Echaron suertes por su ropa, lo que era de valor tal vez para él, el único de valor, lo robaron de él. Y le golpearon, le pegaron con la mano, le golpearon con la caña, después con los látigos. Los látigos eran látigos de cuero, y adentro del cuero habían puesto pedazos de vidrio, pedazos de piedra, de hueso también, filoso, y empezaban a golpear, a pegar, a dar latigazos al prisionero, a nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que el látigo pegó la piel del Señor Jesucristo, el hueso, la piedra y el vidrio entraba en su carne y abría pedazos de carne.
y vez tras vez le estaban golpeando con el látigo 39 veces, y cuando terminó parecía más como carne que se encuentra en la carnicería, no parecía hombre el Señor Jesucristo. Después de haber hecho eso, le pusieron un manto y le hicieron caminar, y la sangre se coaguló y se pegó la tela del manto en sus llagas, y cuando quitaron eso, volvieron a abrir y empezó a sangrar otra vez esto. Pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, las espinas así de largo, como 5 centímetros, y lo forzaron sobre su cabeza. Entraron las espinas entre la piel, el cráneo, así sumamente doloroso, así. Después le hicieron caminar hasta Gólgata, donde le iban a crucificar. Gólgata era el lugar del basurero, donde la gente echaba la basura y ahí quemaba la basura. Entonces el olor horrible de este sitio, la basura quemando, la peste. ¿Y qué hay en la basura también? Hay moscas. Entonces las moscas que venían para fastidiar al Señor Jesucristo. Cuando le acostaron ahí, pusieron clavos aquí en esta parte de sus manos. No era en esta parte porque no hay hueso para poder aguantar el peso de un cuerpo, pero aquí en esta parte de la muñeca hay 2 huesos aquí, donde unen todos esos huesos de la mano, y ahí le colgaban a Jesús. Y en medio de esos 2 huesos sale un nervio que sale por el codo, y tú y yo hemos pegado este nervio, este codo, cuando, como duele, ¿no? Y el nervio pasa, está protegido entre los 2 huesos, así es como Dios nos hizo. Pero cuando traspasaron el clavo en la muñeca del Señor Jesucristo, cada vez que pegaban el clavo, es el dolor que Él experimentó, no solamente en las 2 manos, pero en los pies también. Cuando uno está colgado en la cruz, muere por asfixiación, muere porque no puede respirar. Lo que tiene que hacer la persona es levantarse sobre el clavo del pie para poder levantarse, para poder recibir aire en sus pulmones. Y no puede aguantar estar sobre el clavo, entonces otra vez baja, y el dolor otra vez entra en las manos, así. Y para poder respirar otra vez tiene que levantarse, el dolor sobre los pies, y bajar otra vez después de haber recibido algo de aire. Y esa persona está así raspando las llagas de su espalda sobre la madera atrás, con las moscas, con el olor, con la gente burlándose de él, con el dolor de los golpes que había recibido, de los palos y del látigo. Les explico por qué Jesucristo pagó un gran precio por nuestros pecados. Tenemos una gran salvación que Él nos ha dado a nosotros. Tanto experimentó un hombre de dolores, un hombre de tanto sufrimiento. Él tenía que experimentar eso para pagar los precios de nuestros pecados. Nos duele, ¿no? Entonces nuestra salvación ha sido comprado con un gran precio. Nunca olvides lo que ha hecho Jesús por ti en la cruz. Ha sido comprado con gran precio. Número 3, ha sido un gran sacrificio también. Un gran sacrificio por parte de Dios. Vamos a leer un versículo muy famoso, Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era un gran sacrificio porque Dios dio a su Hijo, su único Hijo, Jesús, y lo envió al mundo para que lo crucificaran, para que la mataran, para que Él pagara el precio de nuestros pecados. Entonces ha sido de gran costo, un gran salvador, un gran sacrificio en nuestra salvación. Y también un gran pecado también. La salvación ha pagado un gran pecado porque tú y yo, nos dice la Biblia, hemos sido salvos por nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros también. Todo ha sido cubierto, todo ha sido pagado, todo ha sido cancelado. En una muerte de Jesús en la cruz, Él pagó no solamente tus pecados, sino los pecados de toda la humanidad. Tan grande era la salvación que Él nos ha dado a nosotros. Su sacrificio, el costo de nuestro Salvador, el precio que Él pagó, el sacrificio de Dios. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, nuestra salvación es tan grande, ¿por qué? Porque yo soy un gran pecador. Y Luciano también, un gran pecador. Y Diego también, hasta Mesot. Cada uno de nosotros, grandes pecadores. Y mira lo que dice en Hebreos también, esta vez capítulo 7, en versículo 25. Por lo cual puede también Jesús salvar como perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hasta esta clase de pecador Dios puede salvar, ¿sí? Entonces mira la gran salvación, cuán gran salvación Él nos ha dado a nosotros. Él ha sido nuestro Salvador, Él ha pagado el precio máximo. El Padre también un gran sacrificio por su parte, enviando al Hijo, todo lo que sufrió, todo lo que pagó, todo lo que hizo para cancelar nuestros pecados. Y en verdad ha sido un gran regalo para nosotros. La salvación es un gran regalo. Tú y yo no podríamos comprar la salvación. No podríamos ganar con todos nuestros esfuerzos la salvación que Dios nos ha regalado a nosotros. Sin costo. Tú no lo mereces. No hay nada que podrías hacer para ganar la salvación. Pero ha sido comprado con gran precio, gran sacrificio para regalarnos a nosotros algo que no merecemos. Gloria al Señor, es su gracia, tanto que nos ama a nosotros, que nos ha bendecido con un regalo tan grande como la salvación. Volviendo al versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos que una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dice que testificado. Vamos a ver quién testificó. En versículo 3 dice que Jesús nos testificó, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Esa gran salvación fue anunciada por el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Número 1, Jesús nos anunció esa salvación. Pero no solamente Jesús, sino por los testigos oculares también, dice en versículo 3, nos fue confirmada por los que oyeron. Número 1, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor y también por los testigos oculares, los que oyeron. Tenemos dos testigos, Jesús y los testigos oculares. ¿Cuáles eran los discípulos? Mira lo que dice Juan, en 1 de Juan, el discípulo de Jesús, el que vio a Jesús
el que tocó a Jesús, el que escuchó a Jesús. Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, eran testigos oculares. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Nosotros hemos sido los testigos oculares de la vida y la resurrección de Jesús. Hemos escuchado sus enseñanzas, sus testimonios. En versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos el testimonio de los discípulos, en este caso de Juan. Tenemos los testimonios de Pedro en el libro de Hechos, de Pablo en el libro de Hechos, en sus epístolas también. Tenemos los testimonios de Tomás y de Bartolomé y de todos los discípulos, los que siguieron al Señor Jesucristo. Testigos oculares. Y nos dice en el libro de Corintios que hasta 500 personas después de la resurrección de Jesús, fueron testigos oculares de su resurrección. Mira lo que dice Lucas, en Lucas capítulo 1, entre versículos 1 y 4, hablando de los testigos oculares que Lucas que él consultó en su libro, en Lucas, cuando estaba escribiendo a Teófilo, su amigo. Mira, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con ¿qué? Con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas consultó a los testigos oculares de Jesús, los que con él andaban, los que escucharon sus palabras, sus enseñanzas, los que vieron sus milagros, los que hacían compañía de Jesús. Lucas fue y conversó con ellos, sacó los datos importantes, y él nos ha incluido esos datos en su libro, el libro de Lucas y también el libro de Hechos. Testificado por Jesús, testificado por los testigos oculares, y después dice en versículo 4 que Dios mismo es testigo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Quiero que vean, por favor, que 3 testigos hay: Jesús, los discípulos y Dios mismo. Lo vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los testigos? Número 1, Jesucristo. Número 2, los discípulos. Y número 3, Dios mismo. Testificando en versículo 4, Dios juntamente con ellos. Quiero que vean esa doctrina de 2 o 3 testigos. Es importante porque aparece varias veces en la Biblia. Mira aquí en Mateo, cuando Jesús está enseñándonos cómo confrontar pecado en la vida de un hermano, Él dice, si más no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando hay 2 o cuando hay 3 testigos, ahí tenemos un caso con la persona. Y cuando hay 2 o 3 testigos en la corte, en el juicio, el juez va a escuchar los testimonios de esas personas y tienen más peso que la defensa o el testimonio de una persona o el acusado. Entonces, cuando hay 2 o 3 que dan testimonio,
es un hecho, es firme, es algo que uno puede comprobar. En 2 de Corintios, Pablo usa la misma frase. Él dice: esa es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces Pablo está diciendo: yo voy a ir con ustedes por ya la tercera vez. Y la tercera vez va a ser un testimonio para mí, entre 2 o 3 testigos. En 1 de Timoteo 5:19 vemos lo mismo. Cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo en cuanto a una acusación contra un pastor, un anciano, dice: contra anciano no admitas acusación, sino con ¿qué? 2 o 3 testigos. Ahí lo vemos otra vez. Y en Hebreos capítulo 10, dice ahí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente con el testimonio de 2 o 3 testigos. Y vemos eso también en 1 de Juan, capítulo 5, en versículo 8, dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces vemos, con el testimonio de 2 o 3, consiste cada palabra, todo concuerda. Y lo que estamos viendo aquí en el libro de Hebreos es que nos ha sido anunciada una salvación tan grande que tenemos un montón de testigos que nos aseguran y nos aclaran y concuerdan acerca de esta salvación tan grande que tenemos. Jesucristo ha sido uno de los testigos. Los discípulos han sido otros testigos y Dios mismo ha sido testigo. Si hay 2 o 3, el testimonio de 2 o 3, podemos poner nuestra confianza en que el asunto es seguro y nuestra salvación es segura y es grande. Tan grande que Dios es testigo y podemos confiar en Dios. En Tito nos dice que Dios no es mentiroso. En versículo 4 de Hebreos 2 dice: testificando Dios junto a ellos con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No solamente tenemos 3 testigos, sino tenemos testigos que nos han comprobado con sus hechos, con señales, con milagros, con prodigios y con repartimientos del Espíritu Santo, que esas cosas son ciertas. Entonces tenemos señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Los señales de Jesús, los milagros de Jesús, los prodigios de Jesús y repartimientos del Espíritu Santo. Hay una abundancia de pruebas que encontramos en los evangelios. Jesús habló y la tempestad calmó. Jesús habló en el principio y fue hecha la creación. Jesús echó fuera los demonios. Jesús convirtió el agua a vino. Jesús hizo el milagro de convertir, multiplicar los panes y los peces. Él caminó sobre el agua, llamó a Pedro a caminar sobre el agua también. Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, se levantó a sí mismo de la muerte también. Entonces son las pruebas indubitables, son los milagros que comprueban las enseñanzas de Jesús y todo lo que Él hacía. Lo que el autor de Hebreos nos quiere decir es: despierta, no se duerme, por favor. Hay una advertencia porque estamos en una montaña, estamos en un camino
y hay un riesgo más adelante, hay un peligro más adelante. Y el peligro es un desliz de una salvación tan grande que Dios nos ha regalado a nosotros. Una salvación tan inmensa que nos ha sido regalado. Un precio tan grande que Jesús pagó. ¿Y cómo podemos nosotros descuidar esta salvación? Lo tomamos a lo ligero, a la ligera, no consideramos exactamente lo que tenemos nosotros. Y al fin aquí dice repartimientos del Espíritu Santo. Repartimientos en el griego es la palabra charis, viene de la palabra charis que habla de los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones hoy día de su Espíritu. Nos ha dado regalos, pues. Otra vez para reconfirmar todo eso que es cierto, que es un hecho. Es ciertísimo. Nuestra salvación. Cuando empezamos a usar los dones del Espíritu Santo, es algo tan lindo. Cuando vemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo usándonos y obrando, también llega a ser un testimonio de que sí son ciertas estas cosas que hemos estado viendo. Cuando abro mi boca en la plaza en Magdalena y varias personas levantan la mano, quieren entregar sus vidas al Señor Jesucristo, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en Perú? Yo pertenezco a otro país, un lugar lejos de aquí, y cómo es que el Señor me ha traído aquí para abrir mi boca para que varias personas aceptaran al Señor Jesucristo. Reconozco que no soy yo, sino el Espíritu Santo que mora en mí. Es los dones que Él me ha dado a mí. Y tú lo has experimentado también. Cuando el Señor te coloca en un lugar, empiezas a hablar con una persona y esa persona recibe lo que tienes que ofrecerle, el mensaje de salvación, y tú dices, Señor, ¿por qué me has usado a mí? Es un privilegio que me has permitido estar aquí. O conversando con los hermanos, el Señor te da una palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, te da discernimiento, y con tus dones empiezas a ministrar a los hermanos en la iglesia que necesitan ser ministrados, necesitan ser edificados. Con los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, el don de milagros, el don de compasión, el don de enseñanza para equipar. Todo eso es un testimonio para nosotros de esa salvación que costó tanto el Señor Jesucristo. Quiero volver a leer versículo 1, desde versículo 1. Por tanto, es necesario, es urgente, es tan importante que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Muchos de nosotros hemos sido creyentes por años, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros más de 10 años? ¿Sí? Mira, todos que tienen ese riesgo de familiaridad, riesgo de tener tiempo y madurez en el Señor, nuestra tendencia es tener un enfriamiento en nuestro corazón. El Señor está diciendo, no lo hagas, ¿sí? Despierta. No hay que descuidar lo que el Señor nos ha dado. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia ha recibido justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros creyentes si descuidamos una salvación tan grande? ¿La podemos descuidar? Sí. ¿Hay cristianos hoy día que descuidan su salvación?
bastantes. Lo hemos hecho nosotros culpables, ¿sí? Y la exhortación para nosotros es no dejarlo pasar. Necesitamos volver a meditar en la palabra del Señor, escuchar y obedecerle a Él cuando su Espíritu Santo nos habla, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y después por los que lo oyeron, y hasta Dios lo testificó juntamente con todos ellos, con pruebas indubitables, señales, prodigios, diversos milagros y los dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la advertencia número 1 del desliz: no retrocedes. Hay que tener mucho cuidado porque casi no se percibe lo que está pasando. Y quiero decirles algo que yo he visto. Aquí en el Instituto Bíblico es excelente. Los que estudian tiempo completo, mejor todavía, porque todo el día están saturados con la palabra del Señor. Cada día están meditando en la palabra y pasan tanto tiempo, ¿no es cierto, Marta? Tú entiendes lo que estoy diciendo. Sientes llena, sientes satisfecha, sientes gozosa y ves fruto en tu vida y un acercamiento al Señor que jamás has experimentado, ¿no? Pero lo que siempre sucede durante los descansos es que hay un enfriamiento. Hay la tendencia de no levantar la palabra de Dios y leer y meditar como antes, como cuando estamos haciendo nuestras tareas de investigación. Y lo que sucede es que empieza a enfriar, nuestros corazones y nuestra relación con el Señor. No sé si algunos de ustedes experimentaron eso durante el descanso, cuando no has estado meditando de día y noche en la palabra del Señor. Te puede pasar, sucede. Entonces la idea es que reflexionemos, captemos, volvemos a meditar y considerar lo que Dios nos ha dado a nosotros, para no tener este desliz en nuestras vidas. Yo he tenido el privilegio de estudiar 2 veces en el Instituto Bíblico. La primera vez me botaron. La primera vez estudié nada más un semestre en el año 81 y volví a estudiar en el Instituto Bíblico en el 94. Y en ambas ocasiones tuve mis amigos, los de mi promoción, y traté de mantener contacto con ellos, y sí he podido mantener contacto con muchos de los alumnos desde 81, y he escuchado testimonios de algunos de ellos cómo se han alejado del Señor. Incluso ya no están caminando con el Señor, y es más, muchos de ellos están practicando pecado tan horrible, tan que ni se menciona entre nosotros. Unos de ellos que conozco ya son homosexuales, por ejemplo. Y me pregunto, ¿cómo puede ser? Porque estudiamos juntos la palabra, hicimos la investigación juntos, cantamos juntos al Señor, ahí estábamos trabajando juntos. ¿Cómo es que llegaron tan lejos del Señor? Todo empieza con un imperceptible, algo que sucede en nuestro corazón, ni lo sentimos, pero de repente estamos aquí con el Señor y ahora estamos aquí, y mañana aquí, y el otro día aquí, y puede suceder a nosotros, y decimos chao al Señor, y vamos al mundo y experimentamos lo que el mundo tiene que ofrecernos. El autor de Hebreos nos habla claramente. Hay que cuidarnos, entender esa advertencia, no permitir un alejamiento de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Podría suceder. Y lo he visto, como dije, en el año 81,
y me gradué en el año 96 y estoy viendo lo mismo también. Muchos de mis compañeros de salón de clases ya están otra vez en el mundo. La exhortación es depender de Dios, de su Espíritu, no de nosotros, nuestras fuerzas. Así no podemos mantener esa relación con el Señor. Tiene que ser obra del Espíritu Santo y viene por medio de dos cosas. ¿Se acuerdan qué son? La fe y la humildad. Hay que mantener esas dos cosas, humildes delante del Señor, con la fe que Él nos está cuidando. ¿Sí? Ok. Quería mencionar una cosa más. Una cosa que en versículo 3, una razón porque algunos no creen que era el apóstol Pablo que escribió el libro de Hechos, porque aquí dice en versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, Él no se incluye con esa lista de discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo. En otras ocasiones, Pablo decía que era uno de los apóstoles del Señor. Aquí el autor del libro está diciendo que otros escucharon, otros recibieron directamente del Señor, pero yo no. Y por eso algunas personas tienen problemas en aceptar que era Pablo que escribió el libro de Hebreos. Sí, porque él no se incluye con los otros discípulos o los testigos oculares, los que vieron a Jesús. Pablo dice que era apóstol de los gentiles y dice que vio a Jesús y vio a Jesús resucitado es otro estudio que podemos ver más adelante. Pero sí dice que era apóstol y segundo de Corintios comprueba su apostolado. ¿Otras preguntas? ¿Así? Lo repito. Ok. Número 1, un gran salvador. Número 2, era un gran costo, un gran precio. Número 3, un gran sacrificio por parte de Dios, un gran pecado que Él pudo perdonar los pecados de todo el mundo, un gran pecador como Joel, y era un gran regalo también. Número 6, un gran regalo. Gran salvador, gran costo, gran sacrificio, gran pecado, gran pecador y gran regalo. 6. Dije 5, ¿verdad? El pecador siendo yo. Sí, Oscar. Muchos comentaristas dicen que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo y que no puso su nombre porque él era apóstol a los gentiles y no a los hebreos. Entonces, por esa razón, él no quiso ponerse entre Pedro y él. Por esa razón, que hay lo que ha comentado una hermana acerca de las salutaciones que él le manda a todos en la parte final de eso. Podría ser, sí, podría ser. Y no sé si les comenté a ustedes que algunos creen, y es una posibilidad, que fue un parte de rollo que él escribió a otra iglesia, a Gálatas. En Gálatas incluyó su nombre, y si Hebreos fue escrito y incluido en el rollo,
Ya tenía Gálatas el nombre de Pablo, pero no aparece en Hebreos porque era el adendum, pues, a otra carta. Ujú. Es una posibilidad. Pero yo lo veo personalmente que Dios borró el nombre del instrumento humano porque Él quería, era una carta de Él, una carta personal de Él. Porque es tan importante lo que Él está diciendo aquí. Quería mencionar una cosa más, pero lo dejo para la próxima semana porque no tengo mis apuntes aquí. No sé si... lo voy a dejar como tarea a ustedes. La vez pasada en capítulo 1 vimos 7 cosas que Dios dijo de su Hijo, y de las 7 cosas, 5 venían de los Salmos, uno de Deuteronomio y otro de Segunda de Samuel capítulo 7. 7 cosas que Dios tenía que decir acerca de su Hijo. No sé si han hecho el trabajo de volver al Antiguo Testamento y encontrar los versículos. Es lo que quiero que hagan porque van a encontrar un problema y la próxima semana vamos a aclarar el problema para que sepan, ¿sí? Quiero que hagan una referencia, lo que dice Dios en Hebreos 1 con lo que dice el texto del Antiguo Testamento. A ver si no encuentran allí un problema. Y lo vamos a conversar la próxima semana. ¿Te confundí, Jaime? ¿Sí? Ok. Lo que dice Dios en capítulo 1 de Hebreos, dice 7 cosas, y está citando 7 textos del Antiguo Testamento. Quiero que vayas a los textos del Antiguo Testamento para ver si dice lo mismo de lo que dice capítulo 1. ¿Sí? Porque, ¿tú has visto el problema, Lucho Beto? ¿No? Sospechas un problema. 5 citas de Salmos. Bastantes. Y segundo de Samuel 7 y Deuteronomio también. Okay. ¿Otra pregunta? Sí. Ajá. Hacer comentario de eso. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando de la palabra dado por medio de los ángeles. ¿Cuál es? La ley, ¿sí? Y dentro de la ley tenemos, entendemos que es transgresión y desobediencia, y la retribución era la consecuencia de desobedecer la ley. Entonces, lo que los ángeles nos dieron era la ley, sus normas y las consecuencias de desobediencia. Y dice, lo que me encanta aquí es en versículo 3, dice que la palabra de Jesús tiene mayor peso de lo que los ángeles entregaron a Moisés. Qué buena noticia, ¿no? El nuevo pacto, exactamente. Muy bien. Si no hay otra pregunta, vamos a terminar. ¿Hemos terminado temprano? Si quieren otro examen, ¿no? Oraremos. Vamos a orar. Queremos decirte gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros, en regalarnos una gran salvación. Gracias porque tú fuiste por el camino de Calvario. Te damos gracias, Señor, porque sufriste por nuestros pecados. Tú pagaste el precio que nosotros no pudimos pagar, porque tú eras y eres perfecto, y nosotros no, lejos de la perfección. Había
una manera, un solo camino, y tú eres el camino, Señor. Gracias por habernos revelado eso a nosotros. Hemos aprendido en esta noche, Señor, la importancia de no descuidar nuestra relación contigo, nuestra salvación. Y entendemos, Señor, que cuando estamos en tu palabra, meditando en esas verdades, aumenta la fe en nuestros corazones y sentimos gozosos en nuestro camino contigo. Señor, queremos experimentar eso todos los días. Pero tenemos enemigos, Señor, el mundo, Satanás y nosotros mismos. El mundo siempre nos está contaminando y el enemigo siempre nos está atacando. Y nosotros, Señor, nos condenamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos meditar en tu palabra. Recordar, Señor, todo lo que nos has dado libremente. Y queremos decirte en esta noche, Señor, gracias y muchas gracias. Gracias por habernos advertido de desliz. En el nombre de Jesús.